Siempre me he hecho la misma pregunta varias veces, ¿por qué, Kyle? ¿Por qué fue que me mandaste esto? Si esta cosa era una broma, fue una de muy mal gusto, aunque lo dudo bastante, más que nada por razones de negación a mí mismo. Sabe muy bien que ya no me agradaba tanto que me recordara mi vieja obsesión con el personaje de Sonic, cosa que incluso actualmente, me produce vergüenza ajena por mi propia forma de ser en ese entonces. Era un pequeño en esos momentos, y ahora tengo 16 años, y sí, me gustaba decirle Kyle, aunque ese no era su nombre, tenía más cara de Kyle que de John. Como sea, lo que hoy llegó a mi puerta, fue muy extraño. Si era un hack, vaya que el creador estaba enfermo; si era un glitch, entonces fue uno muy poderoso como para joder un juego a tales magnitudes. Pero, ¿y si aquello que ahora yacía en mis manos era algo más? En todo caso, no hay forma en la que yo pueda saber qué fue lo que realmente pasó con esta cosa, si es que siquiera se le puede llamar así de alguna forma. Claro, no por lo que vi dejaré de ser fan, aunque a mínima proporción a diferencia de mi infancia, de Sonic el Erizo. ¿Por dónde podemos comenzar? Digamos lo siguiente, estaba en una mañana de domingo, eran las vacaciones de verano, y, como de costumbre, yo estaba demasiado aburrido. Digamos que ser la niñera de dos niños, no era mi fuerte, y mucho menos si los cabrones no podían dejar sus manos quietas sin intentar joder algo en mi cuarto. Tuve muchas discusiones con mi tía, ya que esos dos casi rompían mi vieja Sega Genesis, 2 veces. Sabía que con ella no tenía nada que hacer, hasta que mi madre abrió la puerta de mi habitación, interrumpiendo mis pensamientos, mientras yo estaba haciendo un breve escrito en un post en el que estaba participando. Fue ahí, cuando me habló, con su voz tan dulce y con el calor que solo una madre podría dar, me dijo: hijo, tu amigo John te mandó este sobre. Eso hizo que me relajara en ese momento, por lo que decidí tomar el sobre y agradecer ese gesto tan amable, sonriendo de una manera leve. Mi madre solo se fue de mi cuarto y cerró la puerta detrás de ella. Solté un pequeño suspiro, y fui a mi mueble con herramientas de papelería, tomé las primeras tijeras que vi, abrí el sobre y saqué de aquel mismo dos cosas: un disco de computador, y también una carta. Leí la carta con suma curiosidad ante lo que parecía ser un gesto algo curioso de parte de John hacia mí, pero lo que leí, solo hizo que mi estómago se revolviera por ese críptico y pésimo texto escrito en el papel. Tom, ya no aguanto más. Tengo que deshacerme de esta cosa antes de que sea demasiado tarde para mi propia persona, y sé que no lo podré lograr, así que te dejaré esta tarea a ti. No podré lograrlo por mi propia cuenta, ya que esa cosa me está siguiendo, y si no lo destruyes, irá a por ti también, y no quiero eso. Es demasiado rápido para los dos juntos. De ser posible, rómpelo apenas lo recibas, y por lo que más quieras, no lo juegues. Eso es lo que él busca que hagas. Por favor. Atentamente, John, Kyle. No me había fijado, pero estaba algo mal redactada y su letra era difícil de discernir de forma clara. Como si lo hubiera escrito de una manera demasiado acelerada, sin cuidado de verificar que lo que había colocado en la carta tuviera al menos un sentido lógico básico. Pero a pesar de eso, pude entender lo que me había querido decir, después de un breve momento de solo pensar en lo que había leído. Destruye el disco rápidamente, porque algo me está persiguiendo y de no hacerlo, te va a buscar a ti también. De no acatar esta orden, no veas lo que contiene este disco tampoco. Eso buscaba lo que sea que me seguía. Eso entendí. Bueno, realmente eso me hice pensar que quiso decir. Esto me tenía algo confundido. Sabía perfectamente que él no era alguien de tomarse ese tipo de cosas a la ligera, principalmente porque era 2 años mayor que yo, aunque entró tarde al colegio, nos llevábamos muy bien. Pero esto, era algo no muy creíble y me parecía de hecho, muy ridículo. Cierta parte de mí aún quería encontrarle lo lógico a esto, la razón. Simple, le debía muchos favores. Miré el disco y me pude percatar el por qué me había dicho que no pensará en jugarlo. Decía:
Sonic.exe. Algo ahí hizo que mi atención se volcara por completo a ese CD. Podía tratarse de algo parecido a un nombre literal, Sonic, más el punto y la palabra exe me daban a entender la extensión del archivo, es decir, un ejecutable. O dos, se refería a que literalmente así se llamaba el juego. Por si las dudas, no quise comprobarlo, y fui a buscar unas tijeras más afiladas para poder romper el disco. Pero oh, sorpresa, mis primos buscaban joderme aún más, pues mi madre los convenció de que tenía juegos en mi PC, y querían jugar un rato conmigo. Pensé que podrían esperarme, pero después, tomaron ese disco y me dijeron que ese era el juego que querían jugar. Se me revolvió aún más el estómago al apenas terminé de escuchar sus palabras, pues acababan de joderme todavía más, al no poder cumplirle ese pequeño deseo a mi amigo tan rápido como sé que él hubiera esperado. No me quedó de otra, tuve que colocar el CD en la ranura de discos de la torre de alimentación de mi computador, y ordenamos turnos para poder jugar. El más chico de los tres haría el primer nivel, después le seguiría el mayor, y el tercer turno sería yo. Si iba a jugar a Sonic, y si era el juego que yo pensaba, podía ser desde Aquatic Ruin, hasta Spring Yard o tal vez incluso de Marble Garden, no sabía qué esperar. El nombre del archivo, o vaya que levanto aún más mis sospechas. SonicDGeot.exe fue ahí, cuando supe que algo no estaba para nada bien, dos extensiones exe en el mismo archivo. Temía que fuera un virus, y de serlo, mi tía sería quien tendría que pagarme la reparación del puto computador por semejante idea. Aquí comenzaron a ocurrir esos sucesos que, para el día de hoy, todavía me cuesta divisar si fue o no algo creado para mí específicamente. Una vez iniciado el programa, la pantalla de título del primer juego de Sonic se presentó, con tal característico jingle de presentación increíblemente icónico, que, por unos instantes, me devolvió ese pensamiento de fanboy que solía tener de pequeño. Fue un buen momento para la nostalgia que me hizo sentir, no lo negaré. Si te soy totalmente honesto, parecía que por fin estos dos niños y yo podríamos entendernos, con un juego. No es así. Me siento tonto por haber pensado eso actualmente. De un segundo a otro, cuando mi primo pulsó el botón de Enter en mi teclado, la pantalla cambió provocándonos a los tres un gran susto que, hoy en día, no puedo catalogar con otra palabra que no sea abrumador e inusualmente muy imprevisto. El emblema fue cambiado de un dorado brillante, a uno oxidado y con deterioro muy notorio. El cielo era ahora color negro con nubes grises, los árboles y el pasto ahora estaban en llamas, el agua era color rojo sangre, y la firma de Sega 1991 ahora había pasado solo a la palabra Sega. Me pareció inapropiado que mis primos vieran aquello, pero lo que incluso a mí me causó mucho asco y náuseas, fue Sonic. Sus púas ahora eran más oscuras, sus ojos eran negros con unos puntos brillantes rojos que pasaron a ser sus pupilas. El remate chiste tan enfermo. Su pecho tenía rasguños, sus brazos tenían algo de piel arrancada, y de sus ojos surgían pequeñas gotas de sangre, con una sonrisa de colmillos muy blancos, aunque demasiado extendida, a un punto que me parecía prácticamente imposible. Esa imagen estuvo presente por casi un segundo para después irse la pantalla a negro. No saben la ira que sentí al saber que este juego podría ser una broma, y una que ahora estaba afectando a mis familiares menores. Les dije que por lo mientras ellos siguieran jugando, sin irme de la habitación, tomé mi teléfono y decidí marcarle a John en ese momento. Pero no contestaba. Decidí mandarle un mensaje de texto, pero tampoco respondió el mensaje, ni siquiera aparecía como un contacto activo en WhatsApp, mucho menos un último vistazo a su hora de desconexión. Ya con algo de frustración, me senté de nuevo con mis primos, y, para mi sorpresa, no habían iniciado el juego todavía. En su lugar, vi 3 casillas de selección de personaje, parecidas a las vistas en Sonic 3. En las propias casillas, yacían un total de 3 personajes distintos: Tails, Knuckles, y el Dr. Robotnik. De resto, todo se veía bastante normal, a decir verdad, salvo por 2 candados que no permitían seleccionar las partidas de Knuckles y Eggman, cuyos televisores que deberían indicar sus niveles de forma respectiva, estaban en blanco. O al menos, estática como solía pasar en el propio juego de donde provenían. Me parecía curioso el hecho de poder jugar como Eggman, y me hacía preguntarme qué clase de jugabilidad podría tener sabiendo que él era el villano principal de la saga. Pensé por un momento que aquello solo fue un glitch, uno muy raro y extraño, pero lo dejé pasar, tranquilizando a mis primitos diciendo que tal vez el disco que habíamos puesto venía con un muy pequeño error.
Por más que yo sabía que eso era una mentira, no supe cómo decirles la verdad debido a que ellos buscaban, al final del día, pasarla bien conmigo. Eso me conmovió bastante, además de darme las fuerzas necesarias para poder jugar con ellos que era uno de mis juegos favoritos de mi niñez, aunque el propio realmente no lo era. El pequeño le había dado enter entonces al archivo de Tails, el cual congeló la pantalla por unos 3 segundos aproximadamente, y una vez la pantalla pasó a negro, se escuchó la risa de Sonic, sonaba bastante inocente, aventurera y audaz. Cosa que me trajo de vuelta al mundo. Fue ahí, cuando apareció el cartel de introducción al nivel, decía Hit, Acto 1, pensé que era solo un bug, y la pantalla mostró el clásico nivel 1 de este ya clásico videojuego. Tails estaba feliz, al igual que mi pequeño familiar, el cual, ni corto ni perezoso, empezó a mover al zorrito hacia la derecha de la pantalla, obteniendo rings, destruyendo enemigos, saltando de plataforma en plataforma con una sonrisa llena de alegría. Verlo tan animado, me hizo recordar a cuando yo disfrutaba de estos juegos también. Así pasó, terminando todo el primer nivel en un tiempo de 55 segundos. O bueno, eso pensé yo, hasta que la cámara mostró un camino que originalmente ya no estaba, o debería de ser el inicio del segundo acto, el suelo era ahora de escalas de grises, además de que también las palmeras estaban secas. Eso hizo que mi foco de atención volviera a hacer que prestara más atención a lo que estaba por suceder. El siguiente acto comenzó de una forma instantánea, y él siguió controlando a Tails, moviéndolo por un terreno muy largo sin plataformas o enemigos en ese momento. Fue así durante 1 minuto exacto. Hasta que, Tails se detuvo, y lo que vi, me causaron ganas de vomitar muy grandes, tuve que contenerme mirando a otra parte muy distinta. Mis primos, en cambio, no entendían debido a sus cortas edades, aunque el mayor, al verme, más o menos se dio una idea de qué era lo que estaba realmente adornando esa parte del nivel. Eran cadáveres, cuerpos de animalitos como los que se encuentran en las cápsulas. Para este punto, la música también se había invertido, el sprite de Tails ahora estaba asustado y con lágrimas en los ojos. Parecía tener un pánico creciente que el pequeño no pudo identificar, pero yo y el mayor sí, así que, intenté parar el juego, pero él, me dijo que quiera seguir para saber cómo terminaba. En ese momento yo entré en shock, no tenía ni la menor idea de cómo es que tenía que reaccionar, pero en aquel instante, solo le dije que entonces debía seguir con el juego. Vaya que me arrepentiría por ello, las razones. Bueno, digamos que eso lo van a saber después. Tails empezó a correr por aquel nivel, lleno de animalitos tirados por el suelo, adornando con sangre el suelo de patrones grises, con hojas de la palmera que empezaban a caer de la misma al suelo. Esto me estaba provocando cada vez más incomodidad, no podía entender quién podría hacer este tipo de hacks para hacerlos pasar por juegos oficiales, simplemente, en mi cabeza ya no tenía lugar aquello. Fue así, cuando después de otro minuto, ya no había más cadáveres en el propio nivel, pero ahora, un pasillo plano de 20 segundos de duración nos estaba acompañando, y con cada segundo, la música se fue deteniendo de forma muy gradual hasta que el silencio se adueñó del ambiente, tan oscuro y mórbido que provocó en mí esa sensación de peligro creciente, que me quería convencer de apagar ese juego. Lastimosamente, yo ya no podía hacer nada, pues en una palmera podrida, yacía Sonic ahí, ese erizo estaba con sus brazos cruzados y sus ojos cerrados. Lo que causó nuevamente un enganche enfermo a este juego, sí, era algo enfermo de mi parte sabiendo lo que mis familiares pequeños tenían que ver. Pero ¿qué podía hacer yo, aparte de ver? Tails comenzó a moverse de puntitas y con bastante lentitud y cuidado, fue como estática comenzaba a sonar en el ambiente, aumentando conforme el zorrito de 2 colas se acercaba al erizo azul. Provocó que el mayor de mis primos dijera que no, en señal de que esperaba que el personaje se detuviera en ese momento. Y de cierta forma, yo también quería decirle a Tails que parara. Como deseando que el propio escuchara nuestras plegarias en ese momento. Cosa que, de haberlo hecho, hubiese sido totalmente inútil, ya que el zorrito terminó de acercarse al propio erizo, y este abrió los ojos, pero, la pantalla se fue tan repentinamente a negro, así que por eso mismo no pude presenciar bien la apariencia del personaje. Mi angustia volvió nuevamente debido a un texto único que apareció en la pantalla negra. Hola, parece que nos hemos encontrado nuevamente, ¿no quieres jugar conmigo? En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda, el mensaje que había leído, de alguna u otra forma, despertó en mí una fibra muy sensible que no pensé sentir jamás. ¿A qué demonios se refería con ello? ¿Acaso esto ya había sido jugado antes?
Tuve que suponer que sí, debido a que fue Kyle quien me había mandado esto. Era algo obvio que él había jugado esto, y ahora entendía por qué buscaba que lo destruyera si es que él había jugado esto con su hermana pequeña. Pero el título de nivel interrumpió ese período de pensamientos aleatorios en mi mente. Hide and Seek. Busca y encuentra, ahora que se supone que deba buscar o encontrar. Si te soy sincero, en esos momentos no sabía que se refería al juego del escondite, cosa que era mucho más obvia, pero mi mente ya comenzando a cansarse no lo pudo identificar a primera vista. Empezó el nivel, al cual puedo describir como inquietante a puntos extremos, era Angel Island, de Sonic 3, pero esta estaba totalmente en llamas, no las típicas llamas animadas del propio juego, estas tenían un comportamiento más realista. El fuego comenzaba a expandirse rápidamente por todas las palmeras del lugar, el zorrito tenía una expresión facial que solo podía interpretarse con una palabra, abrumado. Fue como nuevamente el pequeño comenzó a moverse nuevamente, manejando al personaje el cual comenzó a correr con una expresión de cansancio por ese ambiente horripilante. Mi angustia comenzó a subir poco a poco, sentía que algo no estaba bien, la música, tan suave y tranquila, con un patrón melódico similar al de una melodía de piano por su parte lograba comenzar a bajar mis nervios. Cosa que no duró mucho realmente, pues luego de casi 40 segundos corriendo en línea recta, se escuchó una risa totalmente pixelada, aunque se denotaba malvada y con un sentimiento de locura muy evidente. Fue ahí cuando me alarmé todavía más, pues al terminar la risa, empezó a sonar aquella melodía, es jingle que indica que solo te quedan aproximadamente 10 segundos de vida, es jingle de ahogamiento que indicaba peligro absoluto. El rostro de mis primos había pasado a uno de temor bastante grande, y este siguió incrementándose en ellos mientras más inquietante se hacía aquella melodía. Fue ahí cuando por fin, tuve el valor y en el último segundo, oprimí el botón de saltar 2 veces, haciendo que el personaje volara y una sombra demasiado rápida pasará por delante. Avanzó así por unos 7 segundos el personaje, el cual seguía volando a toda velocidad, hasta que llegó cerca de una palmera con sus hojas en llamas. El personaje soltó un grito y sus colas se prendieron debido a las flamas. Me hizo saltar un poco del asiento, y fue cuando vi al zorrito caer al piso, apagando sus colas con desesperación. Por suerte, lo logró, aunque sus colas quedaron chamuscadas, técnicamente, sabía que él ya no podría volver a volar. Suspiré, pensando que eso había terminado. Vaya error fue el cantar victoria. Apareció esa misma sombra frente al zorrito, al cual comenzó a ahorcar, fue por un segundo, cuando mi garganta se cerró de la impresión, podía respirar, pero esa sensación de no poder hablar de ninguna forma recorrió mi cuerpo tembloroso y tambaleante. Parece que mis primos habían tenido la misma reacción. Mas, sin embargo, el personaje fue revelado a la luz, y me hizo quedar boquiabierto al instante en que finalmente pude discernir su figura. Sonic, era el erizo azul, pero a diferencia de la otra imagen, este no tenía heridas y tampoco tenía sus ojos cambiados, era el personaje original sin duda. No, esto no podía ser verdad, aquello era imposible de creer, pero fue ahí, cuando el zorrito, con sus guantes haciéndose cenizas, rasguñó el pecho del erizo. Esto provocó que soltara al erizo y este trataba de aguantar el dolor mientras su pecho se llenaba de sangre pixelada. El zorrito trató de escapar, pero Sonic lo agarró nuevamente, pero esta vez, lo arrojó al suelo y pisó sus manos. Ver esa imagen provocó una muy extrema sensación de tristeza, pues también empezó a estrujar las colas chamuscadas de Tails. El cual comenzó a llorar, era obvio porque, el dolor, esa sensación tan terrible, que de seguro ya era muy grande para tolerar. Pero no acabó para nada ahí, pues el erizo, formó en su rostro una sonrisa muy terrorífica, simplemente no puedo describirla, sé que era solo un sprite, pero, fue tan repentino, tan genuino. Arrojó al zorrito al pozo de púas, pero se cortó la imagen apenas este cayera en las mismas. Mi primito salió del cuarto, sabía bien que él no tenía por qué seguir viendo eso, y yo tampoco planeaba seguir viendo eso, pero mi primo mayor me detuvo, me dio a entender en muy pocas palabras, que él no quería pausar aquello, de hecho, él quería terminar de jugar. Eso me hizo enojar, pero cuando me dijo el por qué, en cierta forma, yo también lo entendí. Era curiosidad, una muy mórbida y tétrica curiosidad enferma que nadie debería llegar a sentir jamás.
El morbo que eso había provocado en ambos nos hizo seguir, al menos a él, porque realmente, yo no quería seguir jugando esto. Fue ahí cuando escuché como decía mi tía que iba a salir de compras con mi madre, y que volverían en una media hora. Aprovechamos ese momento, y cuando dirigimos nuestras miradas al juego, provocó que casi gritáramos por lo que estábamos viendo en ese momento. El archivo de guardado de Tails, ahora tenía de imagen el rostro sin vida del zorrito, el cual, estaba con sus ojos en blanco, con su pelaje en un gris oscuro, sangrando de su boca y ojos detallado hasta lo que un sprite de 16 bits podía lograr. El fondo se veía algo estropeado, con manchas rojas y grises en distintos tonos que mezclados entre sí provocaban asco de tan solo verlo. Esa imagen generó una enorme repulsión en mi persona, pero mi primo, sin perder un solo segundo, oprimió Enter y la pantalla se volvió a congelar, esta vez, por solo 5 segundos, los cuales a mí me parecieron un tormento muerto. La risa volvió a sonar, esta vez, más agravada y con un tono malicioso que era muy difícil de captar. La pantalla volvió a ese color negro, esa sensación muerta invadió mi corazón nuevamente, hasta que el título del nivel por fin apareció en ese momento. You can't run. Tú no puedes correr, cosa que me dejó bastante confundido, pues, en cierta forma, no había hasta el momento ninguna prohibición al momento de jugar. La etapa comenzó, y el nivel, era técnicamente una fusión entre Scrapbrain y Metropolis, provocó en nosotros dos una sensación de comodidad. Volvieron a aparecer variantes, pues ahora había desafíos de plataformas en el propio nivel, además de que la música era técnicamente similar a la de Scrapbrain, aunque notaba que faltaban un par de frecuencias de sonido, pero era un detalle tan pequeño que podía pasar desapercibido con relativa facilidad. Fue así como él empezó a mover al personaje por ese nivel, el cual para mí no representaba ningún desafío, pero al ser muy pequeño, primero probó las habilidades del personaje para poder acostumbrarse a sus movimientos. Este siguió saltando por las plataformas, hasta llegar a una sección la cual ahora presentaba plataformas que se movían en el nivel. Me quiso pasar el control del personaje, pero me negué, diciéndole que era algo muy sencillo de lograr, al menos, si medías los tiempos correctos. Fue así, como dando salto por salto, terminó con esa sección luego de unos 90 segundos. He ahí, cuando una pared muy grande apareció, sin ninguna otra opción para poder avanzar, pero él, con ingenio, planeó con el personaje y se sujetó a la pared. Debo admitir que esa jugada fue bastante buena para ser la primera vez que jugaba algo de este estilo. Así fue con él comenzó a subir la pared, poco a poco, siendo un momento en el que yo debo de admitir, pudimos tomar un respiro y calmarnos debido a los anteriores momentos que habían logrado hacer que la tensión se apoderara de nosotros. Cuando por fin terminó de escalarla, luego de unos 50 segundos de estar escalando, pasó lo que menos esperábamos. La sombra de Sonic golpeó a Knuckles apenas terminó de subir, lo que provocó que este cayera desde lo alto al fondo del nivel, pero este, no terminaba de caer, hasta que finalmente, se impactó con el piso. Esta nueva parte del nivel casi hace que la voluntad por seguir se quebrara. Lo más fácil de digerir, fue la música, la cual, parecía ser similar entonada a la canción de Gigas de Motor 2, cuando estamos enfrentado a ese aborto enfermizo, pero, aunque el tono era similar, el patrón melódico era más calmado, más tranquilo en comparación a semejante pieza de horror. Su fondo ahora era de los mismos colores rojos y grises, pero, a diferencia del otro, el cual provocaba náuseas, esta tenía efectos menores, pero, te hacía imaginar que el infierno podía ser de esa misma forma, parecía magma, pues fluía como una corriente en lugar de ser algo fijo como un fondo común. Knuckles reaccionó y se puso de pie, pero su expresión facial, ahora parecía ser la de alguien nervioso, como si el lugar en el que éste estaba no fuera realmente de su agrado, pues, a diferencia de Tails que tenía miedo, este solo parecía no estar cómodo con lo que ahora era su ambiente. Mi primo solo seguía avanzando con el personaje, por un pasillo metálico gris opaco que parecía estar oxidándose poco a poco. Fue así, durante 1 minuto con 30 segundos, aproximadamente, o bueno, eso intuía por lo que veía en el medidor de tiempo. Hasta que, la pantalla pasó a negro total una vez más. Eso provocó en mí algo de ira y bastante frustrado debido a que yo solo quería esperar a que esto terminara de alguna manera. Fue ahí cuando la pantalla volvió, luego de 5 segundos, la plataforma estaba totalmente oxidada, y el fondo se podía ver con una monstruosa claridad tan repugnante, tan repulsiva que provocaba de una forma intensa una sensación horrorosa, de querer salir corriendo apenas tuviera la más mínima oportunidad de hacerlo. Pero mi primito siguió corriendo a pesar de que este se veía claramente aterrado.
Fue así, como otro pasillo interminable de 90 segundos de duración, hasta que esa sombra apareció detrás de Knuckles, y nuevamente se reveló como Sonic. Este todavía mantenía su herida abierta en el pecho, con sus ojos irritados e inyectados en sangre. En el mismo instante, Knuckles habría volteado a sus espaldas y aparecería una gran cantidad de estática durante medio segundo, y un nuevo texto apareció en la pantalla. Y found you. Nos encontró, pero la pantalla volvió a la normalidad y esta vez, Knuckles había golpeado al erizo en los brazos y rostro con sus puños, provocando que este cayera al suelo noqueado, con parte de la piel de sus codos y hombros desgarrada. Poco a poco este tomaba la forma de que vimos en la pantalla de título, pero realmente, eso poco importaba ahora, hasta que el erizo se puso de pie, y volvió a ese estado de sombra, apareciendo frente a Knuckles. La música ahora era un chillido muy difícil de tolerar, parecido al de la batalla final del primer Silent Hill, pero este era más rápido y agudo, con un efecto de reverberación muy notorio, que hacía que el volumen fuera más alto de lo que un oído podía tolerar en ese momento. Mi primito intentó llevar a Knuckles al frente a esa sombra, la cual desapareció y apareció nuevamente, esta vez a las espaldas de este, y otra vez intentó hacer lo mismo, pero, otra vez, se repitió ese proceso. Y fue así como este intento una y otra vez sin intenciones de detenerse, por lo que parecía un momento eterno que nuestras mentes no podían tolerar más. Sonic, si es que esa cosa aún se le puede nombrar, estaba jugando con nosotros, jugando con nuestras mentes, jugando con nuestra percepción para así debilitarnos de una forma psicológica poco a poco, como si es que tratara de volvernos locos poco a poco. Tapé los oídos de mi primo, para que éste pudiera tolerar más el ruido, aunque eso pusiera más en riesgo mi poca sanidad mental perjudicada por un juego que no debería estar probando un niño menor de edad. Pero acabó más pronto de lo esperado, pues, Knuckles se tiró al piso, con lágrimas en sus ojos mientras golpeaba el suelo en repetidas ocasiones, como si la locura ya lo hubiera alcanzado a él. Cosa que me provocó una emoción muy particular al verla, me hizo sentir un poco de compasión por el tan débil ser que ahora tenía su destino sellado. Pero, eso no duró mucho, pues Sonic apareció frente a él e hizo un spin dash, lanzándose contra Knuckles, mientras la pantalla se iba a un negro total, y los parlantes, provenía un grito de dolor tan mórbido, tan espeluznante, que solo provocó que cerrara mis ojos y empezara a pensar en otras cosas, dulces, mi novia, en John, sea lo que sea que pudiera tranquilizarme en ese momento. Pero solo solté un suspiro, y me fui a acostar en mi cama, y le dije a mi primo, que no empezara el juego hasta que hubiera pasado un pequeño rato en el que yo pudiera dormir al menos un poco. Él me hizo caso, y se sentó al lado de mi cama mientras yo intenté conciliar el sueño, además de que, aproveché que el propio juego parecía haberse quedado congelado nuevamente, y no daba indicios de poder reaccionar nuevamente. Y caí en sueño rápidamente, quedando en mi inconsciente, en medio de un vacío de oscuridad enorme en el que solo había una lámpara sobre mi cabeza que iluminaba un muy pequeño perímetro de suelo. No podía ver nada más que no fuera yo mismo en medio de esa habitación, hasta que, escuché una voz y pude ver a lo lejos dos siluetas muy familiares. Ayúdanos. ¿Por qué fue que nos condenaste? Esas voces eran muy distintas unas de otras, una era muy aguda y calmada, pero la otra sonaba gruesa, violenta, iracunda, distante y vacía de alma. Pero, esa calma tan mortificante no duraría absolutamente nada de tiempo, hasta que, detrás de mí, escuché una voz ligera, pero al mismo tiempo demoníaca, suave, pero a la vez terminantemente potente e intimidante me habló. ¿Sabes? Tal vez en otra vida ese juego hubiera sido más corto y no tan divertido como el que me estás haciendo pasar ahora mismo. Esto es muy entretenido, casi como jugar con ese tal Kyle, aunque él no duró mucho. Me quedé paralizado, no quería voltear de ninguna manera, sentía como mi corazón empezaba a latir de una manera muy fuerte, como si fuera a salir de mi pecho en cualquier momento, y eso me provocó un dolor muy fuerte. Se han defendido muy bien, y eso me causa demasiado interés en hacerles pensar que pueden vencer en mi propio juego, pero debes aceptarlo, ahora estás en mi mundo, y no habrá nada que puedas hacer para cambiarlo. Me dijo, antes de que mi primito me despertara. Al parecer, el juego por fin había reaccionado, por lo que, recuperando la consciencia casi al instante después de tan gran susto, me puse de pie y fui al computador.
Ahora, preparé mi estómago para lo peor. Esos slots de guardado ahora tenían el fondo del segundo nivel, con una imagen de Knuckles con su pelaje gris rojizo, con los brazos, cabeza, ojos y boca cocidas. No pude evitar soltar un suspiro de frustración y una emoción de negación a mí mismo. Fue ahí, cuando mi primo se sentó para jugar, le pregunté por qué había hecho eso. Su respuesta tan inocente casi me hace romper en llanto debido a que no era hasta este momento, en el que por fin pude ver el interior de su corazón, su bondad, su pureza. Ya te ves muy cansado, así que terminaré lo que yo y mi hermano te obligamos a empezar. Sus palabras tan maduras, me hicieron por un momento olvidar lo malo que habíamos pasado, así que me senté enfrente de él, y lo abracé, mientras le decía las siguientes palabras con mi voz temblorosa y casi quebrada por la tristeza. Te quiero, a ti y a tu hermano, y pase lo que pase, siempre los voy a querer. Él solo me abrazó a mí también, y escuché sus sollozos de impotencia. Jamás habíamos tenido un momento de unión como el que estábamos teniendo en este momento, así que, solo dejamos de abrazarnos, y nos miramos a los ojos con determinación. Él se acomodó y yo me coloqué a su lado, viendo cómo él presionó el botón de Enter nuevamente, y esta vez, la pantalla pasó a negro inmediatamente. La risa ahora era muy profunda y con un timbre tan antinatural, que casi podría compararla con la de un demonio hecho de carne, o al menos, eso era lo único que podía imaginar al escucharla. Estaba preparado para lo que fuera que se avecinaba, y esta vez, el título de nivel apareció más pronto que en otras ocasiones, y el nombre del nivel, finalmente se presentó. Solo eran 3 puntos suspensivos, pero en este punto, eso ya ni siquiera lograba sorprenderme de ninguna manera. El fondo, era de ladrillos con antorchas de color rojizo en el fondo, con unas cortinas que adornaban las paredes, además de que también había un piso de azulejos blancos y negros que adornaban el mismo, con una música de fondo muy tranquila y suave, un piano lento y tranquilo, pero a la vez inquietante que me ponía los pelos de punta. Empezó a mover al Dr. Robotnik enseguida, solo podía ir hacia la derecha, mientras aquella melodía nos acompañaba en el que sabíamos sería el final de nuestra travesía. El sonido de los autos ni siquiera podía ser escuchado, ni nuestras respiraciones eran perceptibles en aquel momento tan específico de la partida, un momento, en el que ya nada parecía importarnos ni a él, ni a mí. Fue así, como esa larga caminata se extendió por 2 minutos de pasillo, hasta que dio con unas escaleras en las que teníamos que bajar, y así lo hizo, sin detener al personaje en ningún momento. Cuando terminó aquel tramo de escaleras, el fondo pasó a ser de color rojizo, con algunas pequeñas manchas de sangre. Las antorchas antes rojas ahora eran de color azul, además de que la música pasó a ser una que actualmente conozco como The Cave of the Past. Esto ya empezó a volverse nuevamente y al igual que la zona anterior, algo tétrico, pues era el ambiente sonoro el que generaba toda esa sensación de miedo en el ambiente, cosa que, no sería mucho de no ser por la ya tan recurrente sensación de ser vigilados que estábamos pasando por ese momento. Este pasillo fue un poco más corto que el anterior, pues, este solo duró 1 minuto, pero el tramo de escaleras a recorrer fue esta vez de unos 2 minutos con 45 segundos, mi ansiedad ya no podía ser tolerada en ese momento. Y fue cuando por fin terminó el propio, que la risa nuevamente la escuchamos, y la pared de ladrillos ahora era gris oscuro con antorchas negras. Eso, me hizo sentir que el peligro comenzaba a crecer en cada fibra de mi cuerpo. Esto lo había sentido una vez, pero no se sentía ni de lejos como lo que estaba pudiendo percibir en esta ocasión. Veía como Eggman caminaba, sin saberlo, a ese pasillo que lo conduciría a su muerte. Un tic nervioso se presentó, y me llevó mis uñas a la boca para comenzar a morderlas por los nervios que estaba comenzando a sentir. Esa sensación no duró mucho, pues el erizo demoníaco se presentó frente a Robotnik, el cual se detuvo y la pantalla se llenó de estática. Esto me daba una muy mala espina, esa sensación de que algo iba a terminar muy mal volvió a mi ser. Está preparado lo peor, y aquella estática terminó luego de 10 segundos. Pero oh por Dios, esa imagen aún trae muchos traumas a mi mente. Era Sonic, pero no era un simple sprite, sus ojos eran un vacío eterno con 2 puntos brillantes rojos viéndonos, su piel de los hombros, pecho y una parte de la mejilla estaban desgarradas y sangrando, su sonrisa era demasiado amplia, con colmillos en lugar de dientes, con carne en los mismos, demasiado blancos, pero, manchados con sangre. Lo peor de este chiste de muy mal gusto, bueno, eso era que era real, no era una imagen hiperrealista, eso, era un demonio real que adoptó la forma de Sonic, como si estuviera viéndonos detrás de la pantalla, ansioso por disfrutar de sus nuevos premios.
Los ojos del erizo miraron fijamente a los míos, su sonrisa se borró y una expresión de ira se formó en mirada. Pero al ver a mi primo pequeño, su rostro volvió a reflejar esa sonrisa perturbadora, y este se desvaneció en la oscuridad. Pensé que todo había acabado, pero apareció un texto en letras rojas que decía: Mientras ellos estén en mi mundo, Tom. Luego de ello apareció nuevamente la estática, pero sin sonido. Finalmente, después de casi 10 segundos, volvió la pantalla en negro con un único mensaje que parecía estar escrito con sangre. Yo soy Dios. Pero un screamer de ese Sonic corriendo a la pantalla y absorbiendo todo con un vórtice de oscuridad en su boca apareció, lo que provocó que mi primo se fuera corriendo del susto, gritando y llorando. En cambio, yo, caía al suelo aterrado por lo que acababa de ver. No sabía cómo explicar esto, es más, estaba más pálido que la nieve, había perdido el color en mi piel mientras veía esa pantalla negra. No podía hacer otra cosa que no fuera ver la pantalla negra, la cual, luego de un par de minutos, pasó a mostrar un texto que, en su tiempo, no tuvo ningún sentido para mí. Ready for Round 2. Si esto me logro sacar de mis casillas finalmente, pues, me puse de pie y cuando estaba por ir a apagar el computador, volvió al escritorio principal. Primero, hice una copia de respaldo para poder mantener ese juego intacto. Y una vez hecho eso, saqué el juego de la torre de alimentación, y lo quebré en dos con mis propias manos. No iba a dejar que ese juego saliera de mis manos de ninguna manera. Bueno, eso creía yo, hasta que escuché una vieja cajita musical sonar en mi habitación, una muy vieja, que no escuchaba desde hace ya mucho tiempo. Me fui acercando poco a poco para poder verla con detenimiento, y en efecto, esta había comenzado a sonar. Su tonada me relajó bastante, pero me resultó un poco curioso que empezara a sonar sin haberle dado cuerda. Por lo que la tomé, y cuando estaba por apagarla, lo peor pasó. Yo que tú, la dejaría correr para no despertar a tus pequeños parientes, Tom. Esa voz, esa sensación, el pánico que creció desde mi espalda hasta mi mente ya muy dañada se apoderó de mí, y fue cuando tomé las fuerzas para poder voltear. Era él, era esa cosa, estaba cargando a mis primos en sus brazos, sus ojos, por Dios, sentí como penetraban cada rincón oscuro de mi alma. No podía creer lo que estaba mirando, solo me dio una sonrisa llena de maldad y odio en su rostro. Fue divertido, una pena que no puedas cuidarlos de lo que les haré cuando vengan conmigo a mi mundo, pero no te preocupes, no los eliminaré de la existencia como pienso hacer con John. Pero, perdiste el juego, debería matarte por no haberlo tocado, pero lo viste en la pantalla. Que esto sirva de lección cuando sea el momento de volver a vernos, Tom. Intenté volver a moverme, pero no pude lograr nada, y ese ser simplemente apareció frente a mí y me golpeó con su cabeza, haciéndome caer al piso noqueado. Desperté luego de un par de horas. Mi madre estaba preocupada y mi tía estaba muy histérica. Ninguno de los niños estaba en la casa. Me interrogaron apenas me vieron despertar, pero ¿qué se supone que tenía que decir? No podía decirles que un demonio se había llevado a mis primos, así que, solo dije, que cuando estaba por irme a tomar una siesta, alguien me había dado un fuerte golpe en la cabeza, y de ahí, no recordaba nada más. Supusieron lo peor, pero yo sabía la verdad, y después de cometer perjurio diciendo que entonces un hombre se había robado a mis primos, no pude volver a conciliar el sueño jamás. Mi madre estaba consternada. Mi padre, el cual era hermano de mi tía, estaba demasiado abatido por pensar que podrían estar haciendo cosas horrendas con mis familiares, y, mi tía, bueno, y solo diré que ella todavía sigue en un duelo de negación interna, y yo jamás dije nada. En su lugar, volví a jugar la copia que salve del juego, pero, todo era igual, a pesar de todas las veces que intenté acabarlo.
A pesar de todas las veces que trate de hacer algo diferente, a pesar de que memorice cada tiempo exacto entre pantalla y pantalla, no podía lograr contactar con ese ente otra vez. Probé iniciar partida en un computador distinto, y no sirvió. Traté de jugar el juego en un café internet, y jamás ocurrió nada. Incluso intenté jugarlo solo a distintas horas, pero nunca pasó nada diferente o pude contactar con ese ser. Estaba frustrado e impotente, y tuve que aceptar mi pérdida, ya no me quedaba ninguna otra opción más que resignarme ante el peor error que cometí en mi vida. Y así, ya han pasado casi 5 años desde ese entonces, he intentado de todo, he probado cosas distintas y nunca dio ninguna un resultado. En uno de mis tantos intentos por clarificar mi mente ante una posible solución, lo vi, un pequeño sobre tirado frente al suelo de mi hogar. Tenía las iniciales de mi madre, además de otro un poco más grande en el que yacía algo enviado por al parecer un viejo amigo de la preparatoria aparte de John. Tomé las dos cosas, y entré a mi departamento. Primero leí la carta de mi madre, la cual decía lo siguiente. Tom. Hace ya mucho tiempo que no hablamos como antes, desde el incidente, no hemos podido tener un momento juntos, tu padre y yo te extrañamos, es por eso, que queremos invitarte a pasar la Navidad de este año con nosotros. Puedes traer a quien tú quieras, es lo menos que podemos hacer después de que entraste a la universidad a pesar del secuestro de tus primos y la muerte de John. Por favor, al menos, esta vez considéralo. Atentamente. Mamá. Sabía muy bien que por ella podía hacerlo, y realmente, ya no tenía nada que perder. Antes de irme a dormir ese mismo día, tomé el sobre más grande y lo abrí. Para mi total sorpresa, era un disco, y una nota. Leí la nota, la cual solo tenía 2 párrafos de texto muy cortos. Tenías razón, Tom, no estabas loco después de todo. Atentamente. Emily Rogers. Lo entendí, eso había dejado todo demasiado claro, y solo sonreí, me fui a mi computadora, y empecé a escribir esto mientras empezaba a reírme al introducir el disco en la torre de alimentación. Y seguir riendo mientras veía los archivos dentro del propio disco, llorando de emoción, gritando por la felicidad que esto me estaba provocando. Sin poder parar de reír, no pude evitar lanzar un viejo peluche al suelo mientras lo pateaba contra la pared por la ira y el odio, por la venganza. Mientras la manía se empezaba a apoderar de mí y seguía riendo, mientras esa risa se veía prolongada por mi emoción al fin haber entendido las palabras de ese demonio. Mientras la última frase al fin cobraba un sentido en mi cabeza, mientras leía el archivo exe que tenía el disco y me secaba las lágrimas antes de darle clic al mismo para dejar esta nota como prueba de que lo que digo es totalmente real. Junto al juego original y la copia, además del respaldo del nuevo juego que me daría la carta para poder tener esa tan anhelada revancha que llevaba intentando desde hace ya mucho tiempo. Sally.exe Round 2. Al principio, solo había un plano sin absolutamente nada, y luego, de un brillo intenso provocado por el choque de la materia oscura con la antimateria del vacío que precedía de la nada cósmica, surgí yo. Hubo muerte y desolación en mi existencia cuando nací, solo un par de segundos, bueno, a mí me parecieron segundos para los cientos de eones que llevo existiendo, pero obtuve la conciencia tras cierto momento, no lo recuerdo del todo. En ese periodo de tiempo, vi la muerte de pocos universos que habían surgido tras mi nacimiento, me parecía en su época una pérdida del tiempo, e igualmente me sigue pareciendo tal. Tantas posibilidades a través del tiempo y solo se es desperdiciada por la muerte, ese concepto para mí no tiene valor, solo es la vía más rápida para desaparecer, aunque yo soy capaz de hacer ello aún más rápido de forma permanente.
Mi cuerpo, si es que a eso se le puede llamar cuerpo, era una simple masa de color negro, que poco a poco le fui dando una forma más específica para explorar los demás mundos en los que me fui desplazando, viendo sus nacimientos, y también observando su final. En ese tiempo solía ser una luz con forma de nube, con ojos brillantes al igual que el brillo dorado y blanco de las estrellas que alumbraban el vacío al que volvía cuando todos esos planos existenciales desaparecían. Una leve estela de humo púrpura con las mismas propiedades que la materia que me creo me rodeaba, eso impedía que cualquier cosa me tocara, pulverizando sus átomos y también protegiéndome de explosiones masivas, emisiones de energía, entre otras cosas. Cada planeta en el que transitaba y adaptaba mi cuerpo era simplemente un nuevo lugar vacío al que hacía crecer la vegetación, sin mencionar que también trataba de guiarlo a las zonas de vida, intentando en múltiples ocasiones crear un compañero. Tenía el poder suficiente como para hacerlo, pero estando en todos esos universos, mi poder parecía limitarse, a puntos tales que me veía limitado a cuidarme de algún agujero negro, esos vórtices caóticos que me hacía sentir mucho interés, pero prefería evitarlo a tener que rehacer mi cuerpo en otro punto de este vasto multiverso. Tardé demasiado, pero la vegetación y los animales eran muy bonitos, eran simplemente impresionantes. Su mentalidad era tan perfecta, que convivían con sus planetas, pero igualmente, no era capaz de evitar verlos morir. Me dolía tantos amigos, tantos seres a los que cuidé y extendí su vida sin que envejecieran jamás, al final perecían con su respectivo universo. Pero un día pude salvar sus almas, la energía vital de cada uno de ellos dentro de mí. Me convertí en sus vehículos, en su cuidador, hasta que encontrará la forma de crearles un cuerpo, uno apto e igual al que tenían para que no se sintieran extraños. Y fue ahí cuando los vi, a quienes sabía podían brindarme del conocimiento filosófico, físico y biológico necesario para replicar la vida, para crear un cuerpo, un recipiente para esa alma. Los humanos, seres dotados de la inteligencia de su mano, de la razón, solo hacía falta un pequeño empujón para brindarles su último paso, sabía cómo tratar con los seres animales, no eran tan listos para comprender mi existencia y podía manifestarme a ellos como un guía. En cambio, al interactuar con ustedes hombres de piel, me vieron al instante como un dios, como un ser más allá que adoraban al instante. No me sentía cómodo, pero me ayudó bastante al estudiar con ustedes, al perfeccionar tras varios universos mis conocimientos sobre el comportamiento de la realidad, sobre los cuerpos y las funciones básicas para la vida. Nuevamente, los vi morir muchas veces en otros tantos universos que llegaban a su fin, pero me brindaron de la inspiración necesaria para por fin, intentar crear aquella vida que deseaba. Mis primeros intentos fueron un desastre, a nivel molecular, tenía que replicar las cadenas exactas y poner correctamente hasta el más inútil de los átomos que conformaban dichos cuerpos, por ende, los primeros intentos no solo no eran aptos, sino que eran una tortura para las almas, así que no me arriesgué a poner a mis amigos ahí. Pasaron nuevamente muchos milenios, y finalmente, lo logré, el primer cuerpo perfecto, con mis mismas propiedades, inmortal, aunque sin poder, indestructible, aunque con la capacidad de imitar sus comportamientos, vio la luz. Y luego nació el segundo, y el tercero, más tarde todos tuvieron un cuerpo en lapsos de tiempo que se hacían efímeros, como el aleteo de los colibrí. Mi poder creció, iba creciendo cada vez más. Lo entendí tras rescatar las almas de animales y humanos muertos en sus universos que ya estaban al borde de la extinción. La oscuridad, la soledad y el vacío era la fuente de mi poder, pero debía permanecer en ella, o un universo debía haber más oscuridad que luz para poder utilizarla sin los límites que la luz me brindaba. Tuve mi siguiente gran plan, el siguiente gran paso de mi plan de expansión y amor a los que ahora llamo mis hijos. Crearles un hogar, un universo, uno en el que mi poder pueda coexistir con ellos. Sabía que la materia de la que debía estar hecho, era materia oscura, ya que con la materia normal mi cuerpo iba a empezar a limitarse y no podría ni completarlo. Nuevamente, cientos y miles de eones empezaban a pasar, pero me iban quitando tiempo los nuevos universos, y también espacio, pronto me quedaría sin espacio y mi poder jamás podría volver a liberarse, pero tuve un pensamiento. Un bucle, no podía destruir esos universos todavía, pero sí que podía hacer que el tiempo para todos se repitiera las veces que fueran necesarias. Y eso hice, en el momento en que estaban por morir todos, era el momento en el que podía afectar el tiempo y la existencia de cada uno de ellos, pero la experimentación con los principios físicos casi me deja en un punto de no retorno, pero con un poco de suerte, revertí el proceso de su fin.
Los universos se creaban cuando se liberaba una gran cantidad de materia a todas partes, yo contraje toda esa materia en un punto, y dicho punto, sin querer lo eliminé. Pero aquello trajo otro pensamiento a mi cabeza, evitar el nacimiento de nuevos universos y dejar solo uno, en el que pudiera recolectar a nuevos hijos a los cuales salvar. Y eso hice, eliminé a todos los universos que sobraban, sin mencionar que salve todas y cada una de las criaturas que componían dichas existencias, y les di cuerpos. Ahora la tarea más difícil podía ser realizada sin presiones. Como deben suponer, lo conseguí tras cientos de intentos, en el que perfeccioné el uso de mis poderes, con tanta oscuridad rondando el vacío, creé mis propios principios físicos con ecuaciones complejos que brindaban un equilibrio. Por fin, ese universo vio la luz, y empecé a crear múltiples planetas, múltiples estrellas, cientos de galaxias en los que depositaba alimentos, bebidas, y hogares para aquellos animales y humanos para darles un propósito. Cuidar dichos animales, cuidar de sus hijos, de sus esposas, olvidando constantemente para que su propósito fuera permanente. La felicidad iba a darles un gran sentido, aunque también los limite para no hacer lo que les plazca para no romper ese equilibrio que tanto me costó formar. El otro universo iba naciendo y muriendo constantemente, pero vi algo que perturbó mi modo de verlo, los humanos, cada vez se iban haciendo más violentos, los animales, comenzaban a consumir la carne de otros, sin mencionar que los hombres hacían actos que ahora comprendo con mi actual modo de ver las cosas. Así que no fui a recolectar almas en un largo tiempo, pero me di tiempo para mi primera tarea que ahora podía completar. Mi compañero, trate de replicar mi naturaleza de forma literal, pero en el primer intento solo creé una copia exacta de mi propio ser, lo eliminé antes de que tuviera la oportunidad de entenderse a sí mismo. El segundo intento ni siquiera pudo ver la luz, algo me estaba fallando, y tras mucho tiempo de estar analizando cada una de las posibilidades, lo entendí tras mentalizarme en otro campo en el que jamás profundicé. Si quería crear a un similar a mí, debía saber quién era yo, responder dicha pregunta tras muchos años de existencia, era una tarea complicada, analizar cada punto, cada aspecto de mi vida, sin mencionar que me fue una tarea complicada el recordar. Mi conocimiento me brindó de una sabiduría increíble, un modo de ver a los humanos corruptos del universo, como gente que tal vez pueda tener una oportunidad de salvarse, y para ello, requería de quien no tendría mis debilidades. Una vez mi meditación terminó, obtuve la fuerza suficiente para crearlo, hacer nacer, a mi hijo, en una edad pequeña, un infante que siempre lo sería, a menos que yo quisiera. Mi pequeño, aún recuerdo su primer nombre, mis amigos me decían X, así que a mi hijo lo llamé X, lo nutrí con conocimientos, con sabiduría y con un sentido de la verdad y el amor increíble. Esos juegos, todos aquellos momentos que un padre y un hijo podían vivir, del universo que se destruía y nacía constantemente, robábamos algunas cosas, películas, aparatos que jamás pude comprender del todo, pero lo mejor, eran los videojuegos. Sobre todo, uno en particular. Sonic el erizo, sus juegos, eran increíbles, en la repetición a la que los robé, al menos, nunca tuvieron uno malo, una pena lo que pasa a la repetición actual, pero en su momento, mi hijo y yo gozamos demasiado de esos juegos. Incluso adopté la forma de Sonic en algunas ocasiones, su sonrisa de emoción fue lo más bello que pude ver en ese instante, pero poco a poco esa forma empezó a gustarme más y más. Le di unos pequeños cambios, agregué una bufanda a mi cuello, con guantes con agujeros para los dedos, y también un color un poco más opaco para las púas, es la forma que adopté para visitar a mis otros hijos y amigos. Todo era felicidad, bondad y perfección, hasta que pasó un momento. Una idea, de la que me arrepiento profundamente. Enviar a mi hijo al universo de los humanos, con una misión, crecer como uno, vivir en paz, difundiendo mis principios, lo que aprendí tras muchos años de vida. Mientras él estuviera ahí, no podría comunicarme consigo de ninguna forma, le di un lapso de tiempo de 35 años para que pudiera estar ahí antes de que me lo llevara, y así fue como pasó. Pero, lo que vi al volver, lo que sentí y todavía carcome parte de mi ser, esa imagen, mi hijo estaba colgado de un madero, sangrando, muerto.
profanaron su pobre ser, su alma inocente y caritativa. No toleré la idea de perderlo, recuperé su alma rápidamente. Tras llevar su energía al vacío, intenté replicar su cuerpo original, pero no pude. Traté de darle otro cuerpo, pero tampoco funcionó. Eso no podía ser pasado desapercibido de ninguna forma, no podía tolerarlo, tenía que acabar con quienes mataron a mi pequeño, ya que mi poder no era suficiente todavía para traer a mi hijo a la vuelta. Él ahora vive en mí, y todo por culpa de ellos. En algún lugar, había algún tipo de luz, y sabía que provenía del universo que dejé intacto, pero en mi forma de luz no podía ir, tampoco en mi cuerpo de erizo, ya que en su mundo tomaba forma de peluche, pero sí que podía corromper esa forma en un aura oscura, un aura, que me otorgaría el poder para castigarlos. Una forma, que ahora considerarían demoníaca, un cuerpo deforme, que representará las peores pesadillas de todos ellos, uno comprensible, que cuando estuvieran lo suficientemente cerca, verían mi cuerpo hecho de materia oscura. Hasta ahora no les comenté cómo es que era realmente, usando la frase, por llamarlo de alguna manera. Bueno, para sus mentes mortales jamás podrían comprender, pero puedo compararla con un insecto amorfo, o sombra sin apariencia real. Es difícil encontrar palabras que sus mentes pequeñas puedan comprender, pero los destrozaría por completo la mente y perderían dicha razón que tanto repudio me provocó. Pero tuve una idea mejor. En una de las repeticiones, crearon un infierno en la mitología que mi presencia la primera vez que estuve en su universo formó en sus mentes. Nació la idea del segundo universo, otro creado con materia oscura, un universo, en el que los castigaría, en el que podría hacerles lo que me plazca sin miedo de sus estúpidas limitaciones. En su tiempo tardé 7 millones de años en crearlo, esa vez, tardé solo un par de segundos para completarlo sin algún problema, un solo planeta, múltiples soles, pero que aún con ellos habría una constante y eterna sensación de frío. Podía manipularlo como me fuera en gana para hacer de dicho tormento especial para cada quien, pero su universo estaba moribundo, no valía la pena a no ser que... Otra gran idea apareció en mi mente, un nuevo bucle, uno diferente. Lo inicié de tal forma, que no hubiera ningún tipo de variación, uno eterno, uno en el que un remanente y conector con mi esencia siempre estuviera presente. Sonic, él era el indicado. Si había algo que podía hacer, era crear un nexo con ese infierno para poder llevarlos de su universo al infierno, pero necesitaba un portal, un juego que preparara la mente de los humanos para su castigo. La siguiente repetición siempre vendría con una nueva copia del portal, una que yo mismo dejaría en la época de la tecnología básica electrónica para iniciar la transferencia de almas. Aunque mi hijo pensaría que lo que hago no tiene un fundamento, una filosofía tal y como le enseñé que debía aplicarse de manera universal para tener un equilibrio. Ese pensamiento, al fin lo pude perfeccionar. El perdón no es el acto de solo pedir perdón, el perdón requiere olvidar, y para poder perdonar a la humanidad, durante todas las repeticiones, debo verificar que, en lugar de destruirse entre ellos, van obteniendo paz. Cuando la paz reine por completo, al fin olvidaré, y les otorgaré fin al ciclo que vivirán, y así vendrán a lo que ahora llamaré cielo, pero, mientras haya violencia, mientras haya mentiras, e hipocresía, seguirá habiendo algunos que vivirán el infierno. El castigo será peor que una tortura que la mente de muchos de ellos puedan crear, formas inimaginables de destrozar a la gente que un mortal no puede tolerar, aquellos que no tengan salvación, eliminados de la existencia y la memoria serán. Los torturados más tarde renacerán en el universo que les tocó cargar, pero recordarán, y vivirán con la sombra de quien los eligió, y de cambiar, el perdón se les otorgará y al cielo vendrán. Tal vez sea algo radical, tal vez piensen que estoy loco, pero ¿cómo no estarlo tras no poder proteger a mi pequeño? Si en algún punto logro revivirlo, consideraré el perdón a su especie, pero hasta no suceder alguna de las dos cosas, jamás romperé aquel ciclo, aquel bucle hasta que el último de ustedes purificado esté. Solo sé que debo tener un nombre, y alguien que reparta mi leyenda, y el juego que servirá como portal. Mi segundo hijo, un demonio hecho de carne que vigilará a la humanidad desde que surja hasta que muera el último de ustedes, con la misma aura oscura que no limitará sus poderes en su realidad. Solo contactaré con él, cuando me informe que alguien obtenga el portal, lo vigilaré con mi forma de peluche, para verlo en su día a día para verificar si es apto o no para el castigo, de no serlo, reemplazaré el disco por una copia del juego común y corriente. Y de serlo, lo incitaré diariamente con pensamientos a jugar.
Ahora que lo pienso, no he mencionado la forma en la que los torturaré, y he estado torturado antes de abrir el portal para llevármelos. Mi hijo disfrutaba y amaba al personaje de Sonic, haré que ustedes también lo amen, manipule la línea de tiempo a mi favor para ello. El gran problema para ustedes, es que también lo usaré para aterrarlos, para darles miedo, para crear un mito que verán como falso, pero cuando menos se los esperen, te veré desde las sombras para juzgarte. Para ustedes, me llamarán Sonic, Sonic.exe. Pero para mi hijo y a todos aquellos que sean perdonados, pueden decirme, Lord Décimo, y espero pacientemente para el primer round de este nuevo reinicio. Así que, ahora que sacié tu curiosidad Terence, ¿estás listo para el round 2?